Así la palabra del Señor. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres en su lugar con plata, oro, bienes y ganados, y además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová de Nabucodonosor, había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Ahora vamos al profeta Ageo. Profeta Ageo, aleluya. Capítulo 1. Gracias, Señor. Vamos a contemplar los 15 versículos de ese capítulo. Amén. Profeta Ageo, capítulo 1, el versículo 1 al versículos 15. Gloria sea al Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa, de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no os quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Ha dicho Jehová: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de José, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo,
y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Quiero que leamos una vez más solamente el versículo 14. Y quiero que lo lea la iglesia. Y despertó, dicen. Aleluya. Puede tomar asiento, amado hermano, aleluya. Ya hemos orado al Señor. Qué lindo Cristo. Por decirlo así, como tema en esta tarde traemos el despertar de Dios. Gracias, Jesús. Qué lindo Jesús. Gloria a Dios. El despertar de Dios. Aleluya. Puede usted decirle a su hermano, aleluya, que tiene a derecha, izquierda, al frente, atrás, el despertar de Dios. Aleluya. El despertar de Dios, aleluya. Gracias, Señor. El despertar de nuestro Señor, aleluya. Amados hermanos, aleluya. Quiero que por favor nos pongamos atención a la palabra del Señor. No a mí, no a mi persona, no exactamente a lo que yo soy en verdad, sino a la palabra del Señor, aleluya. Amados hermanos, aleluya. Hemos comprendido a través de la palabra del Señor, usted ve la creación de Dios, aleluya. Cómo es que Dios empezó a crear las cosas, aleluya. Empezó a hablar el Señor, aleluya. A través de esas palabras que el Señor, Él decía, aleluya, Él empezó a crear la creación. O sea, empezó a decir, hágase el cielo y fue el cielo, hágase la luna, fue la luna, hágase las estrellas, fue las estrellas. Pero cuando Dios decide crear al hombre, Dios se toma su tiempo. Dios se toma su tiempo para poder crear al hombre. Y Dios habla y dice, hagamos al hombre a vuestra imagen y a vuestra semejanza. Y cuando Dios está haciendo la creación del hombre, está haciendo al hombre de barro. Y Dios ve al hombre ahí recostado. Y Dios se toma su tiempo para poder hacer al hombre. ¿Cuántos a veces de nosotros, amados hermanos, cosas que a veces nos llaman la atención, nos tomamos el tiempo suficiente para poder hacer cualquier trabajo? Sea lo que sea en la vida. Sea lo que sea en la vida que usted haga, usted desarrolla, usted le gusta, usted toma su tiempo. ¿Por qué? Porque le encanta. Quiere que todo salga perfecto. Entonces, eso es lo que el Señor había hecho con el hombre. El Señor había tomado su tiempo necesario. Le había hecho los ojos, le había hecho la nariz, le había hecho los labios, le puso su oreja, aleluya. En las manos el Señor se lució. Si usted puede verse a sí mismo, el Señor se lució en nosotros. El Señor, aleluya, empezó a manifestar su gloria en el hombre. He ahí el hombre tirado como un pedazo de barro. He ahí el hombre tirado como un pedazo de tierra, a la perfección, a la imagen de Dios. He ahí el hombre tirado, dice, a la imagen y semejanza de Dios. Y cuando Dios, aleluya, decide levantar al hombre, dice que el hombre era un ser ahí, pero estaba muerto. Y el Señor decide soplar sobre el hombre, dice, y sopló su espíritu, y vino el hombre a ser un alma viviente. El Señor sopló sobre el hombre, aleluya, y entonces el hombre empezó a vivir. Aleluya. Donde la gloria del Señor empezó a manifestarse en el hombre, de tal manera que el hombre tenía comunión con Dios, tenía comunión perfecta, tenía la relación perfecta con Dios. No había ningún intermedio para que el hombre pudiese comunicarse con Dios. El hombre se comunicaba directamente con el Señor, aleluya. De tal manera que la Biblia dice que el hombre se le fue entregado, aleluya, un trabajo especial, único, que nadie jamás lo ha hecho. El de ponerle nombre a las bestias, del de enseñorear a la tierra, aleluya. Aleluya. Un trabajo, amados hermanos, que para nosotros es fatigoso, que vivimos en esta carne, pero como el hombre, aleluya, tenía la fuerza de Dios. El hombre había sido resucitado por Dios. El hombre había sido levantado por el Espíritu de Dios, aleluya. Entonces el hombre vino a ser un espíritu vivificante. Aleluya. Porque ahí, como le digo, ahí el hombre tirado. Pero Dios sopló sobre el hombre y despertó al hombre.
De tal manera, aleluya, que podemos ver la creación de Dios. El hombre está trabajando, está, aleluya, obedeciendo todo lo que el mandato, todo lo que Dios le ha dicho. Hasta el momento el hombre estaba bajo la obediencia de Dios, bajo la dirección del Señor. Amados hermanos, y cuando el Señor, solo voy a hacer un paréntesis, y cuando el Señor decide levantar a su pueblo Israel, cuando el Señor decide levantar a su pueblo Israel, el Señor, aleluya, enriquece a su pueblo Israel. De tal manera que vemos la construcción del templo, una construcción maravillosa en la cual Salomón, aleluya, la comienza a edificar. La gloria del Señor empieza a manifestarse cuando, aleluya, el Señor, aleluya, decide que Salomón edifique el templo. Lo hace con perfección, con dedicación, con entrega, y le da instrucciones precisas. Aleluya. Gracias, Señor. O sea que el templo fue creado, amado hermano, una perfección grande, tremenda. Fueron utensilios. ¿Para qué? Para que la gloria del Señor descendiera. Se hicieron utensilios de plata, de oro, para que los sacerdotes lo pudiesen usar. Aleluya. Señor. Pero habían directrices, habían ordenanzas, había palabra de parte del Señor. De la misma forma que el Señor le había hablado al pueblo de Judá, que ellos debían de permanecer en sus ordenanzas, es la misma forma que el Señor empieza a hablar a Adán. Adán le dice, aleluya, de todo lo que está sobre este huerto tú puedes consumirlo. De todo lo que tú ves aquí alrededor tú puedes consumirlo. Pero hay una sola cosa en la cual tú no puedes consumir, que es el árbol que yo he plantado. Aleluya. De este árbol, aleluya, le dice el Señor a Adán, tú no puedes comer. Del día en que lo vas a comer, ciertamente morirás. Bendito Cristo. Todo lo contrario. Y como yo le digo, solo falta de que nosotros nos digan que no hagamos tal cosa para que lo hagamos. El Señor asimismo le dio la ordenanza al pueblo de Judá y les dice, ustedes deben de permanecer en mis ordenanzas. Pero había llegado un momento de engaño. El engañador había llegado a seducir, había llegado a engañar, había llegado a mentir. Con astucia había logrado engañar a Eva. Con astucia había logrado engañar a Adán. De la misma forma, cuando el Señor viene y habla a través de sus profetas hacia el pueblo de Judá, viene destrucción, dice el Señor. Vienen momentos difíciles, vienen momentos de cautividad, porque ustedes, aleluya, no han permanecido en mis ordenanzas. De tal forma que vemos personas que venían llamándose profetas y venían diciendo, no vendrá tal destrucción. Entonces, amados hermanos, vemos la caída del pueblo de Judá. Vemos la caída del hombre en el huerto del Edén. Desde el momento, dice la palabra del Señor, que cuando el hombre pecó, entró la muerte. Y asimismo la muerte, aleluya, pasó a toda la humanidad. Por cuanto dice, todos pecaron, aleluya. Entonces, aleluya, el hombre vino a ser, aleluya, un muerto. Bendito Dios. Se había desconectado, aleluya. El hombre había caído de la gracia del Señor. El hombre se había apartado de la gracia del Señor. Toda aquella gloria que se le fue entregado al hombre, toda aquella gloria se había venido a destruir. Se había venido a apartar del hombre. Toda aquella habilidad, toda aquella destreza que el hombre tenía, se había apartado de él. La Biblia dice que cuando el Señor se presenta a Adán y el Señor llama a Adán, 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 ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo, dice.
Entonces el hombre vino a experimentar muchas cosas en su vida. Vino a experimentar el miedo, vino a experimentar la enfermedad, vino a experimentar las maldiciones, vino a experimentar muchas cosas y sobre todo vino a experimentar la muerte. Porque hubo una separación entre el hombre y Dios a causa de la desobediencia. Bendito Dios. Y toda aquella gloria que el hombre tenía se había apartado de él, se había acabado de él. Toda aquella gloria que los pueblos alrededores miraban allá en Judá, cuando el rey Josías celebró la gran Pascua, toda aquella gloria, aleluya, se había destruido. Había llegado el momento de cautividad donde el Señor había hablado. Se había destruido. Los babilonios, aleluya, habían entrado a Jerusalén, habían destruido el templo, aleluya. Se habían llevado cautivos hombres y mujeres, aleluya. Se habían llevado cautivos jóvenes, aleluya. Ellos habían tomado el tesoro de la casa del Señor y se lo habían llevado cautivo allá a tierra de Babilonia. El pueblo de Judá cayó cautivo. Adán cayó cautivo por un engaño, por una mentira. El mundo ha llegado a la cautividad. El mundo, el hombre, el ser humano está cautivo a causa de la desobediencia de Adán. Aleluya. Toda aquella gloria, toda aquella habilidad, aleluya, que el hombre en el principio tenía, se destruyó por completo. Y vemos las lamentaciones de Jeremías. Y Jeremías se lamenta y dice, dice, ¿dónde está la gloria del Señor? Aquel templo que se vestía de hermosura, solamente han quedado ruinas. Bendito Dios. Solamente han quedado ruinas. Solamente es un recuerdo. Solamente ha quedado en el olvido. La ciudad muy populosa ha quedado en el olvido. La ciudad que se vestía de lino, la ciudad que celebraba, la ciudad que tenía comunión íntima con Dios, la ciudad que miraba la gloria del Señor, la ciudad que, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, en la cual el Señor moraba, había llegado a ser escombros. Bendito Dios. ¿No se da cuenta, amados hermanos, de cómo se encuentra la humanidad hoy en día? Padres en contra de los hijos, hijos en contra de los padres, inmoralidades. Eso es. Hoy, amados hermanos, para querer lucir un auto, una bebida alcohólica o tan solo un póster, la humanidad ha llegado al extremo de poder poner mujeres semidesnudas. Es una inmoralidad tan grande. Usted ve cómo vivimos nosotros, amados hermanos. La codicia, el engañar, el mentir, el robar predomina, gobierna sobre la vida del hombre. ¿Por qué? Porque se destruyó la vida del hombre. Debido al engaño, se acabó la vida del hombre. Bendito Jesús. Habían pasado tantos años, amados hermanos. Muchos años, aleluya. Pero el Señor conoce las cosas. Amén. Y el Señor no se queda con los brazos cruzados. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que el Señor no se queda con los brazos cruzados? Bendito Dios. Y vemos, a veces a mí me da tristeza, amados hermanos, ver jóvenes, aleluya, que están hundidos en un licor, hundidos en la droga. O no hace falta que estén, aleluya, cautivos a un vicio, sino que cautivos a su pecado. Porque al usted hablar con estos jóvenes, al usted hablar con estas personas, con el simplemente hecho de hablar con ellos, usted ve lo que ellos tienen por dentro. Porque de la abundancia, dice, de sus corazones abren su boca. Y cuando usted habla con ellos, amados hermanos, usted ve la pobre condición del hombre. Usted ve la pobre condición de la humanidad. Usted ve, aleluya,
¿Cómo es que esta tierra se destruyen los unos a los otros? Se matan los unos a los otros. Se envidian los unos a los otros. Se pelean los unos a los otros. Aquella gloria que estaba con Adán, ahora venía a decaimiento. Aquella gloria que se miraba en el templo del Señor, en el reinado de Josías, ahora estaba destruida. Ahora estaba acabada. Ahora se había apartado la gloria del Señor. Pero el Señor había hablado a través de sus profetas. El Señor había alzado una voz a los cielos, que aunque el hombre no crea la palabra del Señor, el Señor cuando Él habla, ciertamente los años, los días, los meses, los siglos pasarán y pasarán, pero la palabra del Señor nunca pasará. El Señor había hablado. 170 años habían pasado de que el Señor había hablado a través del profeta Isaías. Y el Señor había dicho a Isaías, por labio de Isaías: yo levantaré, yo despertaré a un rey. Este rey hará pregonar un edicto para volver a edificar mi casa. El profeta, aleluya, Jeremías también había hablado, se cumplirán 70 años. Después de los 70 años de desolación, mi pueblo volverá nuevamente. Bendito Dios. El sistema del mundo, amados hermanos, donde usted y yo estábamos envolvidos, es un sistema que se mata a sí mismo, donde el hombre ya no haya solución a sus problemas, donde el hombre ya no haya solución a sus deudas, y prefiere, aleluya, agarrar un arma y quitarse la vida. Donde el hombre ya no haya placer en su esposa, decide buscar a otra. Donde el joven ya no haya placer en sus anhelos personales, decide ahora involucrarse en más cosas. Ese es el sistema en que, aleluya, el pueblo de Judá había caído. Judá fue llevado a cautividad allá a Babilonia. Habían pasado 70 años, amados hermanos. 70 años. Pero un día, y lo que estábamos leyendo allá, aleluya, en Esdras, se había llegado el tiempo. Bendito Dios. Se había llegado el tiempo. El tiempo del Señor perfecto. Se había llegado el tiempo del Señor perfecto, amados hermanos. Se había llegado el momento del cual el Señor había hablado 170 años atrás, e incluso 70 años atrás. Se había llegado ahora el momento del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Se había llegado el momento del Señor. Tal como sucedió en Belén, cuando unos pastores llegaron a decirle, aleluya, unos ángeles llegaron a decirle a los pastores: hoy se nos es nacido en Belén, aleluya, en la pequeña Belén, el Mesías, el Cristo, el Redentor de la tierra, aleluya. Aquel varón, aquel anciano, aleluya, alzó unas palabras. Aquel anciano llamado Simeón alzó unas palabras: hoy han visto mis ojos al Redentor de Israel. Hoy han visto mis ojos, aleluya, aquel que libertará a mi pueblo, aquel que traerá la luz a los gentiles, aquel que traerá la salvación a los gentiles. El tiempo del Señor se había cumplido. Aquel tiempo que el Señor había hablado. Gloria a Dios. Aleluya. Y nacerá de la simiente tuya, le dice el Señor. Y esa simiente será poderosa. Simiente de Cristo Jesús. 70 años de cautividad. Pero hoy se había llegado el momento. Toda una eternidad de cautividad. Toda una vida de cautividad desde el momento de Adán. Habían pasado tiempos y tiempos.
Había llegado el tiempo de Noé, había llegado el tiempo de Lot, había llegado el tiempo de Abraham, había llegado el Éxodo, había llegado los jueces, habían llegado, aleluya, los reyes. Bendito Dios. Había llegado la cautividad. Pero el Señor tiene un plan perfecto. Pero el Señor tiene un momento perfecto en el cual Él obrar. El Señor tiene un momento, aleluya, perfecto en el cual Él obrar. Y nadie ni nadie lo podrá detener. Nadie ni nadie podrá detener su mano. Porque lo que Él ha determinado a Él hacer fielmente, Él lo hará. Bendito Jesús. He aquí lo que estábamos leyendo. En el año primero, dice, del rey Ciro, para que cese la palabra del Señor por medio del profeta, Bendito Cristo. despertó Jehová. Despertó el Señor, dice, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito y por todo su reino. Así ha dicho rey Ciro. El Señor despertó a este hombre. Era un hombre pagano, pero el Señor lo despertó para que se cumpliese la palabra, dice, por medio del profeta Jeremías. Y este mandato que este rey alza la voz y dice: pregonen a alta voz, por voz y por escrito, y hablen a los príncipes, hablen a los principales de las casas de Judá, y díganle que suban, díganle que suban, aleluya, y edifiquen casa de Jehová allá en Jerusalén. Volvía nuevamente, aleluya, el Señor a tratar con su pueblo. Pero me llama la atención, amados hermanos, que aunque el mundo, que aunque el enemigo destruyó el templo del Señor, se llevó los utensilios de la casa del Señor, veo la palabra del Señor, aleluya, y veo cómo el Señor le devuelve nuevamente aquello que fue robado, aquello que fue tomado. Bendito Dios. Y la palabra del Señor dice que el Señor también despertó a Zorobabel, despertó a Josué, despertó a todo el pueblo del Señor. Se había llegado el momento ahora de que el pueblo del Señor subiese, pero hubo un actuar de Dios en el pueblo. Bendito Dios. De tal manera la iglesia, cuando la iglesia, amado hermano, el Señor la establece, cuando la iglesia, el Señor la establece, el Señor no manda a su iglesia a la deriva. El Señor no manda a su iglesia a que vean que ellos van a hacer. No, el Señor capacita a su iglesia. El Señor entrega a su iglesia habilidades. El Señor entrega a su iglesia destrezas. El Señor entrega a su iglesia ministerios. El Señor entrega a su iglesia dones, para que ahora empiece la reedificación de las vidas. Bendito Cristo. Bendito Jesús, aleluya. Para que ahora empiece la reedificación de la iglesia, y que la iglesia sea una iglesia poderosa, y aquella gloria que había desaparecido en Adán, por medio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Él ha despertado hombres y mujeres, aleluya, y los ha dotado con capacidades, los ha dotado con dones, Gloria a Dios. para que ahora edifiquen casa a Jehová. Bendito Dios. Para que ahora la iglesia sea una iglesia que edifique. Aleluya. El Señor estableció a 12 apóstoles para edificar. El Señor estableció evangelistas para edificar. El Señor estableció profetas para edificar. El Señor levantó pastores para edificar. El Señor levantó maestros para edificar. Bendito Dios. A fin, dice la palabra del Señor allá en Éfeso, de que el cuerpo del Señor llegue a la perfección.
Ahora llegaba el momento en que Dios iba a levantar hombres y mujeres. He aquí la iglesia del Señor. Aquellos cuyo espíritu despertó el Señor. Ahora habían llegado, amados hermanos, el momento. Y la iglesia fue despertada. Hombres y mujeres que vivían en un sistema corrupto. Hombres y mujeres que vivían en una cautividad de pecado. Hombres y mujeres que su vida no valían nada. Aleluya, que el enemigo les había robado. Aleluya. Les había robado el testimonio. Les había robado, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, la dignidad. Les habían robado muchas cosas. Les había robado la felicidad. Les había robado el gozo, la alegría y la paz. Ahora el Señor venía, aleluya, a fortalecer su iglesia. Llamar hombres y mujeres, como le digo, se había llegado el tiempo perfecto de Dios. ¿Para qué cree usted, amado hermano, que el Señor lo levantó? ¿Para qué creen ustedes que el Señor nos levantó a nosotros? Bendito Dios. ¿Para ser uno más del montón? Como hay muchos por ahí. No. Nos llamó para que nos identifiquemos con Él. Aleluya. Como iglesia de Él. No somos uno más del montón que andan por ahí. No. Somos la iglesia del Señor. La iglesia poderosa de Jesucristo. Aleluya. Bendito Jesús. La iglesia del Señor ahora se levanta. Y el Señor levanta al joven y lo capacita con habilidades para tocar un instrumento. El Señor levanta al niño con un don de profecía. Y vemos niños profetizando. El Señor levanta al anciano con un don de sanidad. Y vemos ese don manifestado. El Señor levanta, aleluya, otro joven con el don de ciencia. El Señor levanta cantores y cantoras, hombres dotados que antes no tenían nada, pero el Señor despertó en ellos a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo el Señor ha dotado. El Señor despertó, aleluya, a toda una congregación. El Señor despertó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, aproximadamente 50,000 hombres que tenían que recorrer 1500 kilómetros, aproximadamente 2 meses ellos tenían que recorrer. Y cuando ellos llegaron a Jerusalén, vieron la ciudad destruida, vieron la ciudad hecho pedazos. Aleluya. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, amados hermanos, se nos quitó las escamas y vimos la realidad de nosotros. Vimos la condición de nosotros. Vimos que nuestra vida era tan insignificante. Vimos que nuestra vida estaba por el piso. Aleluya. Vimos que nuestra familia estaba destruida. Vimos, aleluya, que el matrimonio verdaderamente se iba a la deriva. Vimos que nuestros hijos, aleluya, estaban a la perdición. Bueno, yo no tengo hijos, pero ya los voy a tener en un tiempo más. Por si acaso, entonces el hermano Freima tiene hijos por ahí, van a decir uno. Se los anticipo de una vez. Y vimos nuestra vida en escasez, en destrozo, que no valíamos nada. Bendito Jesús. Y donde entendimos que fue el Espíritu Santo que llegó a nuestra vida, porque fue su Santo Espíritu que nos convenció de pecado, de justicia. Fue su Santo Espíritu que hizo ver en nosotros la realidad de nuestra condición pecaminosa. Aleluya. Y que verdaderamente en nuestras murallas, que el templo, que nuestro corazón estaba destruido. Pero he ahí, 7 meses se habían llegado. Capítulo número 3 de Esdras. El pueblo empezó a reedificar, empezó a levantar el altar del Señor. Pasaron 2 años, aleluya.
Y el pueblo estaba edificando 2 años, 2 años, 2 años, 2 años. Amados hermanos, estamos cumpliendo 4 años. Bendito Dios. 4 años en que el Señor nos despertó. Y puso en nosotros habilidades. Puso su Santo Espíritu. Puso dones. Aleluya. Aleluya. Puso el deseo de servir. Puso el deseo de ayudar. Puso el deseo de trabajar. Puso cuántas cosas el Señor en nuestra vida. Son 4 años, amados hermanos. Y yo creo que el Señor nos ha levantado para poder edificar. El propósito del Señor, poder levantar hombres y de poder darle dones a usted, es para edificar. El propósito del Señor, levantar a alguien dentro de la congregación como pastor, es para edificar. Aleluya. El propósito del Señor, levantar un maestro, es para edificar. Y yo sé que aquí en medio de nosotros muchos han sido despertados. Jóvenes con destreza para poder hablar. Jóvenes con capacidades tremendas para poder enseñar la palabra del Señor. Jóvenes con habilidades tremendas para poder hablar palabras de fe. Jóvenes que tienen visión, jóvenes que tienen sueños. Jóvenes que no hablan por querer hablar. Hermanos y hermanas que no hablan por querer hablar. Hermanos y hermanas que Dios los despierta por la noche, por la madrugada, a clamar, a orar. Para edificar la casa del Señor. Aleluya. Un pequeño paréntesis. El Señor había despertado al profeta, aleluya, Eliseo. Y dice que cuando el rey de Asiria planeaba destruir al pueblo de Israel, el profeta Eliseo hablaba al rey y decía: no pasen por ahí, tomen un desvío. ¿No se ha dado de cuenta usted, amados hermanos, aleluya, que muchas veces alguien a nuestra vida ha llegado a decirle: ten cuidado, no pases por ahí? Ten cuidado, no pases por ahí, porque hay un peligro para tu vida. Ten cuidado, ten cuidado. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha levantado para edificar. Cuida tu matrimonio. Hay que orar porque viene un peligro para tu vida. Hay que orar, hay que orar. ¿No se ha dado de cuenta eso? Gloria al Señor. Para eso el Señor nos despertó. Bendito Dios. Para eso el Señor lo despertó. Entonces habían pasado 2 años de la construcción, empezó a reedificar. Y el rey Ciro otorgó el permiso. Había permiso del rey Ciro para subir a los montes, para subir al Líbano, a donde estaban los cedros. Ya el permiso del rey estaba otorgado. Ahora solamente había que subir. Solamente ahora había que subir. Y el pueblo de, aleluya, de Judá empezó la reedificación. Empezó el templo a ser reedificada. Al cabo de los 2 años ahora viene el enemigo a intimidarlos, a meterles miedo, a desanimarlos, a que ellos pudiesen quitar su mirada en lo que estaban edificando. El único propósito del enemigo es estorbar la obra del Señor y estorbar la palabra de Dios. Aleluya. ¿No habéis visto, hermanos, hermanos? ¿No habéis visto la pandemia? ¿No habéis visto este tiempo? ¿Cuántos hermanos y hermanas, aleluya, que tocaban un instrumento, hoy están apartados? Ha llegado el desaliento, ha llegado el desánimo, ha llegado el miedo a la muerte, ha llegado una intimidación de las tinieblas.
Usted se ha topado muchas veces con gente que le dice, yo era cantor, yo ministraba, yo era el que predicaba, yo era el que tocaba la batería. Pero ¿qué pasó? Le dice uno, es que me desanimé. Llegó el desánimo a mi vida y me terminé apartando. ¿Cuántos, amados hermanos, hoy en día abandonaron lo que el Señor les había mandado hacer? Y como le digo, el propósito del enemigo es ese: destruir las almas, destruir las vidas. En el 535 la obra se paraliza la obra del Señor. No hay nadie más interesado en la obra del Señor que el Señor mismo. No hay nadie más interesado, porque la obra que Él comenzó en nosotros, Él no la abandonará. Él la perfeccionará. Él no abandonará su obra. No hay nadie, amados hermanos. Bendito Jesús. No hay nadie más interesado en la obra del Señor que Él mismo. Bendito Señor. Y lo que estábamos leyendo allá en el profeta Ageo 535 se detiene la obra. Habían pasado 15 años. 15 años, amados hermanos, de que la obra se había parado, de que la obra se había estancado, de que los hombres habían dejado de trabajar. Estos hombres que habían subido, aleluya, habían, aleluya, cesado la obra, habían cesado el trabajar en la obra del Señor. Dios. ¿No se ha dado de cuenta usted, amados hermanos, aleluya, que muchas veces las voces vienen a nuestro oído? Yo creo que tú no cantaste bien hoy. Yo creo que en vano estás sirviendo. Nadie toma bien tu trabajo. Yo creo, aleluya, bendito es el Señor de gloria, que tú no naciste para tocar. Bendito Cristo. Gloria al Señor, aleluya. Jesús. Y se cesa la obra. El que pasaba vacuum ya no la pasa más. Fue alejándose poco a poco. El que tenía el don de sanidades ya no. El que era evangelista ya no. El que era pastor ya no. El que era maestro ya no. Qué lindo Jesús. El que tenía visiones, el que tenía sueños, el que tenía las habilidades, ahora ha cesado. Había llegado el desaliento, había llegado el desánimo allá a Judá. Pero el Señor, que es todopoderoso, aunque los tiempos pasen, aunque los años pasen, aleluya, Él desea construir nuestras vidas. Él desea reedificar nuestra vida. Él desea restaurar su matrimonio. Él desea restaurar todas las cosas en su vida. Él desea levantarlo. Ese es el propósito del Señor. Desea levantar al joven, desea levantar al niño, desea levantar al anciano, aleluya. Ese es el propósito del Señor. Habían pasado 15 años, amados hermanos, aleluya, que ellos se habían apartado, habían dejado, habían cesado, ya no habían subido al monte, ya no habían subido a cortar los cedros, los árboles del Señor. Y cuando el profeta llega, aleluya, el profeta Ageo llega allá a donde el pueblo le dice, el pueblo está con una voz diciendo, aún no ha llegado el tiempo. Aún no ha llegado mi momento. Aún, dice el pueblo de Judá, no ha llegado el tiempo. Aún no ha llegado el tiempo de reedificar la casa del Señor. Y usted ve la actitud que muchas veces nosotros presentamos cuando estamos en desaliento, cuando estamos en desánimo. Hermano, ¿va a servir hoy? No, que sirva otro. Hermano, ¿va a tocar hoy? No, que toque otro.
Hermano, ¿va a ministrar hoy? No, hermano, que toque otro. Hermano, necesitamos que usted llegue a trabajar a la casa del Señor. No, que lleguen ellos. Hermano, usted venga a servir, hermano. No, ahí está el otro, ahí está el hermano. Él es el que tiene la posición. ¿Y su posición qué? Hermano, venga a enseñar, hermano. No, hay que enseñar el otro. Total. Para eso están. Para eso están los líderes. Para eso están los hombres que Dios levantó. Poderoso. Bendito Señor. Eso es lo que ellos estaban diciendo cuando la voz del profeta llega. No, no ha llegado el tiempo todavía. Hermano, hermana, hay que ir a orar por un... Se sabe que la hermana tiene el don de sanidad. Hermana, hay que ir a orar por un hermano allá. No, que se muera el hermano. Se sabe que el hermano es bueno para orar, para interceder. Hermano, vamos a orar. No, que oren ellos. El desánimo, el desaliento, el miedo, la intimidación ha entrado a la vida. Aleluya. Y lo que el Señor nos dio, y las habilidades y los dones y los ministerios que el Señor nos dio, ahora lo usamos para nosotros mismos, para beneficio propio. Y ya no lo usamos para edificar. Por eso usted ve un montón de gente publicándose. El grande aquí, el grande allá, este y lo otro, el tremendo movimiento de aquí, que no sé qué, que allá. En ningún momento el Señor entregó sus habilidades, sus dones para poder sernos famosos nosotros mismos. Eso es. El Señor los entregó para que usted edificara la obra aquí, para que usted edificara la iglesia aquí. Gloria al Señor. Grandes apóstoles hoy en día con el nombre de apóstol aquí y evangelista aquí, que yo allá, profeta aquí. No, el Señor no nos dio eso para que nosotros lo usemos para nosotros mismos, sino que sea usada para la edificación de la iglesia, para que el hermano crezca. Si usted es maestro, enseña a su hermano que va empezando. Lo que el Señor le dio, déselo al otro, aleluya, para que el otro enseñe al otro, y el otro enseña al otro, y el otro enseña al otro. Ahora, la madera que había sido dada para el pueblo de Judá, para que pudiese reedificar el templo del Señor, la madera de ellos lo habían usado para hacer sus casas. Bendito Dios. Ellos lo habían usado. La casa de ellos estaba, mire, resplandeciente. La casa de ellos estaba con los mejores cedros, con los mejores ladrillos, con el mejor adorno, la casa de ellos. Pero el templo del Señor estaba abandonado. El templo del Señor aún seguía en ruinas. El templo del Señor aún seguía destruido. Bendito Dios. Se habían olvidado que la autorización del rey para subir a los cedros, para subir a traer cedros, era para reedificar la casa del Señor, no para reedificar la casa de ellos, no para engrandecerse ellos mismos, Aleluya. sino para volver, aleluya, la gloria del Señor a la casa. Aleluya. Para que usted y yo crezcamos. Eso dice la palabra del Señor. Que cada uno, como el don que ha recibido, ministralo, administralo a los demás como buenos administradores de la gracia de Dios. Administralo a los demás. Si el Señor le ha dado el don de servir, aquí se va a sentar mi hermano, voy a limpiar bien porque aquí se va a sentar mi hermano, lo voy a atender bien porque mi hermano va a venir. Voy a mover esta silla porque aquí se va a sentar mi hermano y aquí juntos vamos a cantar la alabanza. Para eso el Señor le ha dado dones. Para eso el Señor ha devuelto las habilidades. Oh, voy a enseñar, soy un maestro de la palabra de Dios. Voy a enseñar la palabra de Dios para que mi hermano crezca y crezcamos y que la gloria del Señor descienda. Eso es así. Aleluya. Soy un evangelista, aleluya. Voy, aleluya, a hablar a mis hermanos. Hermanos, aleluya. Voy a amar las almas. Bendito Cristo.
Soy un músico, aleluya. El Señor ha dotado mi vida con música, aleluya. Y ahora soy un músico, voy a tocar para que juntamente con mis hermanos la gloria del Señor descienda a esta casa. Y como David tocaba el arpa, así la voy a tocar. Para la gloria tuya, Señor amado. Para la gloria tuya. No para hacerme grande, no para hacerme un artista, aleluya. Usted ve a artistas cristianos, supuestamente cristianos, que cobran miles y miles. Oye, si me paga $20,000, yo voy a tocar esa noche, engrandeciendo el banco, engrandeciendo su fortuna con lo que el Señor ha dado. No, 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 no. Gloria a Dios. No, 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 no. El profeta Ageo está hablando, ustedes tienen casas bien adornadas, pero ¿qué hay de mi casa? Dice el Señor. ¿Qué hay de mi casa? ¿Qué hay de ustedes? ¿Qué hay de mí? Bendito Cristo. ¿Qué hay del hermano que apenas está empezando? ¿Qué hay del joven que apenas está empezando? Usted se va a lucir aquí al frente, yo me voy a lucir aquí al frente y me voy a hacer grande. ¿Qué hay de mí? Gloria. No. El Señor nos ha dado esto para edificar. Pero le acerca a usted y le dice, yo creo que en esa iglesia no predican bien. Yo creo que en esa iglesia enseñan mal. Usted dígale, arrepiéntate. Y como decía el hermano Francisco ayer, hijo del diablo, arrepiéntate. Porque el Señor en ningún momento llamó para división. El Señor a ustedes no los ha llamado para división. El Señor a ustedes no los ha llamado para pleitear los unos a los otros. El Señor a ustedes no los ha llamado para envidiarse los unos a los otros. El Señor los ha llamado a ustedes para que edifiquen y para que lo que les fue entregado a ustedes, hoy ustedes lo usen para edificar la obra. Eso es así, aleluya. Eso es amén. Usted dirá, yo no tengo nada, amado hermano, yo no tengo dones ni capacidades. ¿Cómo que no? Usted lo tiene. Usted ya no es la misma persona que era hoy, que era antes, perdón. Qué lindo, Señor. Ya hoy a usted es una persona transformada. Vosotros habéis sido enriquecidos en todo conocimiento y en toda sabiduría, le dice el apóstol Pablo a los Corintios. Aleluya. Y se les fue entregado a ustedes dones, habilidades, destrezas. Pero es aquí ahora donde el profeta Ageo viene y habla con este pueblo. Habían llegado 15 años de que se había abandonado la obra del Señor. Y ellos habían preferido trabajar para ellos mismos. Y las casas de ellos estaban tan adornadas, con tanta madera linda. Usted sabe, la madera de cedro es una madera preciosa, olorosa. Y cuando se le aplica un barniz, queda ese cedro, amados hermanos, que esa madera no se polía tan fácilmente. Le hago eso para que usted se ría un momento, porque tanta seriedad que como que... Ahora, había llegado el profeta Ageo a decirle a este pueblo: es tiempo. Y meditaba trataba mi corazón con una palabra clave: meditad. Lo dice 2 veces, y cuando el Señor lo dice 2 veces, quiere decir que hay una aplicación más profunda en esa palabra. Meditad. Meditad. Cuando el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, está diciendo que debe uno de tener... ¿Qué es esto? Que uno debe de analizarlo, de pensarlo, decir, bueno, de cierto. Cuando el Señor le dice a Pedro, de cierto me va a negar. Pero, no, Señor, no. Pero era para que Pedro analice, bueno, no. Me estás diciendo que te voy a negar. De cierto me va a negar. Aleluya. Entonces el profeta aquí, Ageo, le está diciendo al pueblo: meditad en vuestros caminos.
Y lo que el hermano leía a mí me impactaba tanto. Porque dice el versículo, despiértate pues tú que, por lo cual dice, despiértate pues tú que duermes y te alumbrará Cristo Jesús. Mirad. Y hay una coma. Mirad, mirad, mirad cómo andéis. Mirad cómo andéis, amados hermanos. Mirad cómo andamos. No mire el hermano, mírese usted mismo. Mirad cómo andéis. Mirad, mirad, mirad. Y el profeta Ageo le dice al pueblo de Judá, meditad, meditad, pueblo del Señor, meditad. ¿Habéis considerado vuestra condición? ¿Habéis considerado que trabajan tanto? ¿Habéis considerado, aleluya, que ahora ya no hay lluvia, que ahora ya no hay bendición? ¿Habéis considerado que ahora ustedes solo trabajan para ustedes? ¿Habéis considerado? Gloria al Señor, aleluya. ¿Han considerado ustedes, hermanos? ¿Han considerado ustedes sus vidas? ¿Han considerado que todo lo que ustedes hacen glorifica al Señor? ¿Cuántos de los que estamos aquí vivimos afanados en nuestros afanes? Qué lindo Jesús. Hermano, ¿cómo está, hermano? Bendecido, hermano, ya tengo casa nueva. Y no estoy en contra de que usted tenga casa nueva, pero ¿qué hay de lo espiritual? Hermano, ¿cómo está usted? Hermano, mire, tengo carro nuevo, hermano. Se dañó el mensaje. Gloria a Dios. Santo. Hermano, yo no voy a poder ir hoy a la iglesia porque me ofrecieron un trabajo. Me van a pagar 25 la hora. Bendícelo. Y cuando usted se viene a dar cuenta, solo tiene 12.50 en la bolsa. Santo. Porque lo está echando en saco roto. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. A lo mejor ya no me voy a dar un café, ¿verdad? Pero bueno. Gracias. Qué lindo el Señor. Como quiera, ya yo sé cómo preparar mi café, tranquilo, hermano. Ya yo sé, yo soy un poco delicado en el café. No me gusta el café tan negro, negro, no. Me gusta el café ralito, ralito. Así me encanta a mí. Yo mismo me lo preparo, hermano, tranquilo. Tranquilo. Pero, ¿habéis considerado, amados hermanos, cuántos años llevamos en la iglesia y con los mismos pleitos? ¿Habéis considerado, amados hermanos, 4 años en la iglesia y todavía envidiándonos los unos a los otros? Allá. Bendito el Señor. ¿Habéis considerado, amados hermanos, 4 años en la iglesia y todavía yo toco mejor que vos? Yo canto mejor que vos. Hondureño yo, luego. Santo. ¿Habéis considerado que viven para sus trabajos y no viven para Dios? ¿Han considerado eso? El mundo vive para trabajar. Nosotros los creyentes trabajamos para vivir. ¿O no? Bueno, si usted vive para trabajar, no tiene tiempo ni para venir a la iglesia. ¿Han considerado, amados hermanos? Sus cuentas de ahorros han aumentado, pero ¿qué hay de su cuenta con el Señor? ¿Han considerado ustedes? ¿Han considerado sus vidas? ¿Habéis visto vuestras vidas? Que lo que el Señor le dio a ustedes, ahora ustedes se adueñaron de eso y ya no edifican a la iglesia. ¿Habéis visto? Meditad, meditad. Dice un proverbio: la sabiduría del prudente está en discernir sus caminos, mas el necio lo engaña su propia necedad. La sabiduría del prudente. Y ahí mismo Efesios dice: andad como sabios y no como necios. Es una palabra fuerte. Prudente, sabio, que meditad en vuestro.
está en discernir sus caminos. O sea que el siguiente paso que dar tiene que ser bien meditado para poder actuar. Pero al necio, dice, lo engaña a su propia. Ese hermano lo que está hablando es pura tontera, me voy. Y ya cuando está allá abajo, caído, era cierto lo que el hermano hablaba. Yo solo trabajaba y trabajaba para mí mismo. Me invitaban a orar, yo no iba. Me invitaban a ayunar, yo no iba. Meditad en vuestros caminar, amados hermanos. Meditad. Porque no podemos vivir la misma vida que vive el mundo. No podemos vivir la misma vida, la rutina del hombre. La rutina del hombre dice, aleluya, que el hombre se levanta, se va a trabajar y regresa a su casa, se duerme, se levanta, se va a trabajar, regresa a su casa, se duerme, se levanta, se va a trabajar, regresa a su casa, se duerme, se levanta, se va a trabajar. Esa es la rutina del hombre. Dios encerró al hombre en completa vanidad. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios encerró al hombre en vanidad para que el hombre terminara cansado y después de ahí no encontrara nada. Por eso cuando Jesucristo dice, venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Dios nos sacó de la rutina del hombre. Dios nos sacó, aleluya, de esa rutina de la vanidad. Porque el Señor mismo encerró al hombre en completa vanidad para poder tener misericordia de él. Aleluya. Dios nos sacó y nos plantó en este lugar. Dios nos sacó y nos dio su Santo Espíritu. Dios nos sacó de la vanidad de la vida. Y puso en nosotros su Santo Espíritu. Lindo Jesús. ¿Por qué queréis volver, amados hermanos? ¿Por qué ustedes quieren todavía vivir sus vidas a como les plazca la regalada gana? ¿Por qué ustedes todavía viven como vive el mundo? ¿Por qué? Y no estoy enojado, tranquilo, no estoy enojado. ¿Por qué? 15 años habían pasado. El profeta les vuelve a recordar al pueblo de Judá y le dice, subid al monte y traed madera. Ya la orden está dada, solo es solamente de subir. Ya la orden del rey está firmada. Aleluya. Ya el acta fue anulada. Ya Cristo ofreció el sacrificio. Suban al monte, reedifiquen nuevamente mi casa. Pero ¿cómo vamos a subir al monte? ¿Con pecados todavía? ¿Con desobediencia? ¿Con rebeldía? ¿Con pleitos? ¿Cómo vamos a subir al monte? Por eso dice, a continuación dice de ese versículo, meditad, meditad, mirad y ver vuestra condición, amados hermanos. ¿Usted entiende su condición, amado hermano? Que su corazón palpita más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Mediten, amados hermanos, meditemos, amados hermanos. Meditad. ¿Habéis visto vuestra vida? ¿Habéis considerado vuestros caminos? ¿Habéis considerado, iglesia del Señor? ¿Habremos considerado nosotros como jóvenes? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no. Examinaos a vosotros mismos. No sea que haya pleitos, haya contiendas entre vosotros. Examinaos, amados hermanos. Judá, meditad, y el pueblo medita. Y aquí el mensaje. Y el pueblo medita, dice, el pueblo empezó a temer. Le entró un temor al pueblo de Judá. A los principales le entró un temor, al pueblo completo le entró un temor. Y dice que ellos, aleluya, para que haya un temor en el corazón, primero tiene que haber una humildad. De poder reconocer delante del Señor nuestra decadencia. Bendito Dios.
Y el anhelo que había antes, ferviente, de poder servir al Señor, de poder escudriñar la palabra, ha cesado. Hoy estamos más en nuestra vida personal. Y no le estoy diciendo, amado hermano, aleluya, no estamos en contra de que usted trabaje. Entonces, hermano, no voy a trabajar. No, tampoco, hermano. Pero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás llegará por añadidura. 80 horas a la semana, hermano, por favor. Con 40 más que suficiente. Pero meditar, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad cómo andéis. Bendito Dios. Aunque la obra había cesado, por eso le decía anteriormente, Bendito Dios. que aunque el hombre abandone, aunque el hombre se olvide y se afane con sus cosas, el único que está interesado en que la obra se culmine es el Señor. Y el Señor tiene que venir a hablar con el pueblo a través del profeta y decirle: yo estoy con vosotros. Bendito Dios. Y el pueblo entendió. El pueblo humilló su corazón. El pueblo temió, dice. El pueblo obedeció a la voz del profeta. Bendito Dios. Y nuevamente el Señor tiene que volver a reedificar, volver a despertar, perdón. El Señor tiene que volver a enviar un avivamiento. Porque los avivamientos no vendrán, amados hermanos, cuando hay un pueblo indiferente y no entiende su condición. Cuando nosotros verdaderamente no entendemos nuestra condición. Qué pobre soy yo, qué miserable. Esto era yo antes, pero ahora, aleluya, mira, ahora solo estoy enfocado en mis cosas personales. Señor amado, aleluya, Padre, me arrepiento, Dios mío, aleluya. Miro mi vida, Dios mío, de pecado en pecado, de fracaso en fracaso. Miro mi vida, Dios mío. Aleluya. Me miro yo como joven y le digo al Señor: Señor, en vez de ser un maestro, en vez de ser ya una persona que edifique a mis hermanos, soy una persona que todavía vive afanada a esta tierra. Soy una persona que aún no he abandonado, aleluya, mi vida entera a tus manos, Dios mío. Y eso es lo que el Señor necesita que nosotros como pueblo hagamos. Y ese pueblo eso hizo. Entonces por eso dice a continuación en los últimos versículos, ahí donde leímos en Ageo: y despertó Jehová. El avivamiento llegó. Bendito Dios. Aquello que el enemigo había querido interrumpir, estropear, acabar, el Señor lo había venido a avivar nuevamente. Gloria a Dios. Pero cuando el Señor la avivó, cuando el pueblo entendió su pobre condición, de que solo vivían para ellos mismos, Bendito Dios. el Señor hará grandes obras en medio de vosotros, pueblo del Señor. Aleluya. ¿Y sabe qué? Cuando empezaron a reedificar la casa, personas se acercaron ahí y dijeron: es muy pequeña la casa. El Señor tiene que hablar nuevamente a través del profeta Ageo y decirle: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. ¿Por qué, amados hermanos, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera? Porque el primer Adán, y se fue Adán mismo. El segundo Adán, ¿quién fue? Cristo Jesús. Y ahora estamos bajo la promesa del Espíritu Santo y bajo la promesa de que Él volverá por su iglesia. Él levantará y la gloria postrera, lo que anhelaron ver los apóstoles, los profetas, lo que tanto habían los profetas hablado, lo que tanto habían anhelado ver. Aleluya. Lo veremos usted y yo. Pero cuando nos bendito sea el Señor, Aleluya. cuando entendamos y cuando
le digamos al Señor: Señor, he descuidado. Me has dado tanto que yo mismo me he descuidado, Señor. Bendito Dios. Y hoy ya no amo, Señor, tu obra. Me cuesta amar a mis hermanos, Dios mío. Me cuesta. Señor, aquella gloria que reflejaste en mí anteriormente, hoy ya no la veo, Dios mío. Perdóname, Señor amado. Y cuando hay un corazón humilde, Él nuevamente vuelve a avivarlo. Y lo que estábamos leyendo, amados hermanos, allá en los últimos versículos del capítulo 1 allá de Ageo, dice: despertó el Señor el espíritu de los sacerdotes, de los príncipes y de todo el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Lo que ellos no habían logrado, lo que ellos habían abandonado por 15 años, con la fuerza del Señor lo lograron construir en 4 años. En el 520 el profeta Ageo llega y le dice: esta es la condición de ustedes. El pueblo arrepentido subió al monte, empezó a trabajar en 4 años. 516 el templo estaba terminado. ¿Queréis ver gloria grande? ¿Queréis ver avivamiento grande? Convertíos y arrepentíos de todo vuestro corazón, y vendrán de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de abundancia, tiempos de bendición, tiempos de avivamiento. ¿Queréis ver buenos tiempos? ¿Cuánto queremos ver buenos tiempos? Bendito el Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto queremos ver buenos tiempos? A ver, levante la mano los que quieren ver buenos tiempos, para mejor saber lo que... Amén, dice uno ahí. No, levante la mano. ¿Cuánto quieren ver buenos tiempos? Qué lindo Cristo. Entonces ya no viva para usted mismo, y viva para el Señor. Oye, bueno, los amenes. Qué lindo Jesús. Entonces ya no siga transeando en la calle, y sirva a su Dios como debe de servirlo. ¿Y cómo debo de servirlo, amado hermano? Vaya a la Biblia, que ahí está la guía, el camino. Y subieron al monte, y subiremos al monte. ¿Cuál es el monte? Qué lindo Dios. La presencia de Dios. Qué lindo. Porque ya la orden está dada. Los cedros están, amados hermanos. Qué lindo Cristo. Los cedros están ahí, solo para que usted y yo, mire, le metemos la sierra y vámonos a reedificar mi vida. Hay que trabajar, amado hermano, hay que trabajar. Gloria al Señor para siempre. Se le fue el gozo a usted, ¿verdad? Sí, porque el otro día estaba hablando ahí con mi hermana, ya hace un tiempo atrás, y le digo yo: muchas veces nosotros oramos por un trabajo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Oramos por un trabajo, por cosas a nuestra vida que verdaderamente lo necesitamos, ¿sí o no? Pero le digo a mi hermana: ¿sabe qué pasa? ¿Cuál es el problema de nosotros? Le digo yo. Que oramos, sí, oramos, pero estamos a las 11 de la mañana tirados, qué pena, durmiendo. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros pensar de que el Señor ahora va a obrar? Y que, wow, ¡pam! Ahí está tu trabajo. No, hermano, esto no es así, amado hermano. Aquí hay que trabajar. Aquí hay que meter las manos. Me refiero espiritualmente. Aquí hay que esforzarse, amado hermano. Aquí hay que leer la palabra del Señor. Aquí hay que, aleluya, ayunar. Aquí hay que orar. Aquí hay que sacrificarse, aleluya. Viéndolo, dice: yo voy a ver la gloria del Señor. Ahí a las 11 de la mañana, no, mano, no vamos a ver nada. Humo nada más vamos a ver de nosotros.
Pero es tiempo de meditar. Bendito Dios. 4 años. En 4 años ellos lograron hacer eso. Y el Señor les dijo, yo estoy con ustedes. El Señor nos dice a nosotros, yo estoy con ustedes. Qué lindo Jehová. Tienen 4 años. Qué lindo Cristo. Oh, muchos se asustaron, va. Cuando yo dije tienen 4 años, ay, este hermano ya nos comprometió, no. Tenemos 4 años. Aquellos que han de mostrar un corazón humilde, se verá esos 4 años el resultado. O no hay necesidad de que pasen 4 años, se verá un par de meses el resultado. Pero aquellos que fueron indiferentes seguirán lastimosamente en la misma condición, andando errantes, insensatos, necios, para allá, para acá, viviendo su vida como ellos quieren vivirla, caminando como ellos quieren vivir y todo eso. Se verá el resultado, porque aquí se vio el resultado del pueblo de Judá. Se verá el resultado en nosotros. Amén. ¿Estamos tristes? ¿No? Esta es una tarde para que el Señor, bueno, para que primeramente nosotros, cada uno de nosotros medite. Mirad, usted mismo, mírese usted mismo y entienda su condición. Wow, Señor, verdaderamente es cierto. Ya no te sirvo como te servía antes, Señor. Y reconozcamos nuestra pobre y miserable vida. Entonces podremos subir al monte y traer la madera y reedificar la casa. ¿Cuál casa? ¿Cuál casa? Usted va a decir, mi casa. No. ¿Cuál casa? Qué lindo Dios. Aleluya. Usted, la casa suya, amados hermanos. Usted, su vida. Usted verá su familia, su matrimonio en prosperidad, en bendición, en paz, en alegría. Pero cuando usted Qué lindo Jesús. determine ser diferente en su carácter, también a la hermana, determine ser diferente, hermana, en su carácter, ahí donde verá su matrimonio feliz. Ya toqué el matrimonio, me estoy comprometiendo mucho. Bueno, gloria al Señor, aleluya. Vamos a ponernos de pie, amados hermanos. Qué lindo Cristo. Qué lindo Jesús. Aleluya. Maravilloso Señor. Gloria a Dios. El poder, papá. Qué lindo Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, amados hermanos, por poner atención a la palabra del Señor. Donde caeron. Y la palabra del profeta era: meditad. Gracias, Señor. Meditad en vuestro caminar. Meditad, amados hermanos. Aleluya. Mirad cómo andéis. Y no es obligatorio a que usted pase al frente o como que quiera. Meditad, medite en su vida. Voy a meditar en mi vida yo. Y verdaderamente estoy escaso. Mis anhelos han sido otros y no han sido trabajar en la obra del Señor. Pero quiero que el Señor avive nuestro corazón. Quiero que el Señor avive nuestras almas. Y cierre sus ojos ahí. Aleluya. Y le vamos a dar gracias al Señor por esta palabra. Gracias. Gracias, Padre de gloria. Gracias, Dios mío de gloria, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor. Tu palabra dice: